Ya. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta reunión mensual de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y de Dolor Orofacial. El día de hoy vamos a tener a un invitado, que es un invitado amigo del doctor Guillermo Flores, que gentilmente aceptó ilustrarnos sobre un tema muy interesante, el doctor Milton Larrondo-Lillo. Él es médico cirujano y especialista en inmunología de la Universidad de Chile, estudio de postítulo en inmunopatología en la Universidad de Nueva York y de medicina transfusional en el Centro de Sangre de Nueva York. Diplomado en gerencia de unidades clínicas del IAS en la Universidad de Chile, alta dirección de instituciones de salud de la Universidad Andrés Bello. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología, Hematología y director de la Sociedad Médica de Santiago. Es profesor asociado de medicina y jefe del Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y él nos va a ilustrar el tema patología musculoesquelética de orden general, cómo se pesquisa desde el laboratorio clínico. Les aviso además que esta presentación está siendo transmitida en forma directo a través de la página de Facebook de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial, y también posteriormente quedará para revisarla posteriormente nuevamente en nuestra página web. Así que bienvenido, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a mi gran amigo Memo Flores por un tema que me hizo preparar. Habitualmente tengo como 50 charlas preparadas que tiendo a repetir en el campo de la inmunodeficiencia, de las alergias, de los trasplantes. Sin embargo, esta me hizo pensar, porque como yo estoy asociado claramente al área de inmunología clínica y específicamente inmunología clínica en adultos o hematología en adultos, dije que ese tema no se podía cambiar. Entonces, para evitar hablar de los fenicios, modifiqué un poco el título de la charla. Ustedes ven que ese no es el título original. Entonces vamos a hablar un poco de los vikingos. Vamos a hablar de patología musculoesquelética, pero enfocada desde la clínica y laboratorio, priorizando en enfermedades autoinmunes sistémicas. Memo me comentó que había estado hace poco la doctora Lilian Soto, que es reumatólogo también del Hospital de la Chile, tocando un tema que es muy novedoso, y con la doctora Lilian Soto trabajamos en algunas áreas que son muy interesantes desde el punto de vista de artritis reumatoide. No sé si ella le alcanzó a contar algo de eso, de los proyectos, digamos, que se hacen. Bueno, el tema es de enfermedades autoinmunes, y este es un tema que tiene mucho tiempo de desarrollo, y lo único que sabemos hoy día es que estas se producen a nivel sistémico o a nivel órgano específico, porque hay un quiebre de la tolerancia inmunológica. Se supone que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con un cierto grado de tolerancia a todas nuestras células y a nuestros tejidos, o sea, a nuestros propios antígenos. ¿Por qué? Porque se ha producido una tolerancia habitualmente a nivel central durante el desarrollo embrionario, y después en las primeras etapas de la vida, ¿cierto?, postparto, uno adquiere una tolerancia total. Y la tolerancia se refiere básicamente a mecanismos que protegen del ataque de un linfocito autorreactivo. O sea, que el sistema, entre comillas, de defensa de uno
en lugar de defenderlo, empieza a autoagredirlo. ¿Ya? Y eso es porque se produce un quiebre de ese reconocimiento. Tenemos dos tipos de tolerancia: la tolerancia central, que puede inducirse a autotolerancia en los órganos linfoides primarios a consecuencia del reconocimiento de estos antígenos propios por los linfocitos inmaduros autorreactivos. Y esta tolerancia central se produce básicamente en el timo y en la médula ósea. Y la tolerancia periférica, que puede inducirse a autotolerancia en los sitios periféricos por el encuentro de linfocitos maduros autorreactivos con estos antígenos propios, autoantígenos, bajo determinadas condiciones. Esta es la clásica, digamos, diapositiva que uno observa, en la cual está el desarrollo y la explicación de la tolerancia central de estos linfocitos T. Ustedes ven acá un linfocito T, una célula presentadora de antígeno, que presenta, esta célula presentadora de antígeno, al linfocito T estos autoantígenos, ¿cierto?, a través de estas moléculas, que son las moléculas del receptor antigénico de la célula T. En este caso es un CD4, es un linfocito T ayudador, ahí está el marcador CD4, y las moléculas coestimulatorias, que tiene un receptor, el linfocito, que es la CD28, y se contacta con la CD80, la CD80 de antígeno. Cuando esto sucede y es un péptido que es autólogo, ¿no es cierto?, este linfocito recibe señales de no sobrevivencia o de muerte celular, ¿ya? Y en el fondo la muerte celular programada lleva a la apoptosis de estos linfocitos autorreactivos. O sea, en el fondo, a este nivel, en el timo o en la propia médula ósea, estos linfocitos se eliminan. En teoría, no deberíamos tener linfocitos autorreactivos en la vida adulta, sin embargo se producen, ¿ya? Y hay una serie de linfocitos que reconocen no antígenos propios, sino que otras moléculas, y eso siguen hacia la vía periférica, y es la que habitualmente nos defienden de microorganismos. Pero también se produce tolerancia central en los linfocitos B, los que producen los anticuerpos, la inmunidad humoral. Y esto también es necesario para el mantenimiento de la ausencia de respuesta a los autoantígenos, sobre todo los que son timo independientes. Y estos linfocitos B inmaduros que reconocen autoantígenos en la médula ósea son eliminados. De hecho, la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes sistémicas, la expresión es de una inmunidad humoral que ataca al paciente, es decir, respuesta de autoanticuerpos más de células T autorreactivas. Y la tolerancia periférica se produce anergia o supresión clonal por estos mecanismos de ignorancia, de lesión, de inhibición y de supresión y desviación. Y aquí está la explicación de esta tolerancia, ¿no es cierto?, que estas células T normalmente se presentan antígeno por una célula presentadora de antígeno, habitualmente son los monocitos o las células dendríticas en los tejidos, que presentan, ¿no es cierto?, el linfocito, el antígeno, y este eventualmente genera respuesta contra el antígeno. Esto es lo normal. Pero hay mecanismos que los péptidos que uno tiene, o las células que uno tiene, o parte de los tejidos que uno tiene, son reconocidos como tales, y estos linfocitos se tienden a eliminar. Por ejemplo, aquí está el mecanismo de apoptosis o de muerte celular inducida por activación, ¿ya? Se inhiben. ¿Por qué? Porque se generan moléculas especiales en la célula presentadora de antígenos que al final no generan activación de estos linfocitos autorreactivos. Y aquí hay otro mecanismo, que es el mecanismo de supresión. ¿Por qué? Porque aquí participan linfocitos T reguladores que generan moléculas que inhiben la respuesta. En este caso tenemos la interleuquina 10 y el factor transformante beta, que evitan entonces la activación de estos linfocitos. Y por supuesto tenemos el mecanismo de ignorancia inmunológica, que son sitios privilegiados que nosotros tenemos, en la cual simplemente las células T no reconocen el antígeno porque no se exponen al contacto con la célula presentadora. Y los T reguladores, que son la explicación que está acá, ¿no es cierto?, del mecanismo de acción de estas células. Los T reguladores, habitualmente la respuesta se produce porque existen células, ¿no es cierto? Tenemos acá la célula presentadora, tenemos el linfocito T, que expresa la molécula coestimulatoria, que es el CD28, para que se active la respuesta. Sin embargo, en situaciones en que se produce falta de respuesta o tolerancia, se produce otra molécula, que es el CTLA4, ¿no
¿no es cierto? Y que al final produce inhibición de respuesta de estos linfocitos T. Entonces hay una serie de mecanismos que son más bien mecanismos moleculares que llevan a inhibición de respuesta. Lo mismo lo que se denomina la anergia. La anergia es la falta de respuesta a un determinado antígeno, y esta también puede inducirse por reconocimiento antigénico sin coestimulación suficiente. Y estos son algunos ejemplos de la falta de estimulación. Hay ausencia de señales coestimulatorias, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, esta es la respuesta al reconocimiento del antígeno, es la respuesta de células T normal, y aquí tenemos la anergia clonal, en la cual está la célula presentadora de antígeno, ¿no es cierto? Está el linfocito T, pero no tiene las moléculas coestimulatorias. Ustedes ven que aquí están supuestamente los receptores de las moléculas, pero no existe, como existe acá el B7, por ejemplo, de los hormonas. Entonces, esa falta genera una falta de respuesta o una anergia, ¿ya? O cuando expresa el CTLA4, ¿no es cierto?, en lugar de presentar la molécula B7, también se produce una inhibición o falta de respuesta o una alergia. Entonces, la tolerancia, independientemente del mecanismo, en la medida en que ésta se quiebra, ya sea quiebre de tolerancia central o quiebre de tolerancia periférica, va a llevar a un fracaso de esta tolerancia, que probablemente esté determinada por múltiples genes, eso hoy día no se sabe, y también está incluyendo el ambiente. Hay una serie de asociaciones que se hacen, pero en definitiva, el fracaso de la tolerancia a nuestros propios antígenos va a producir la enfermedad autoinmune, partiendo por una respuesta autoinmune inicial hasta el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la autoinmunidad es la activación de estas células T o linfocitos B autorreactivos que generan esta respuesta inmune humoral o mediada por célula o celular contra antígenos propios. ¿Ya? Y va a producir ya sea autoanticuerpos o también linfocitos T autorreactivos. Cuando uno habla de enfermedades autoinmunes sistémicas, se refiere a una condición en la cual el ataque inmunológico va a tener varios blancos en el organismo, varios targets. No va a ser un solo órgano, por eso que es sistémica y no es órgano específico. ¿Ya? Por ejemplo, qué sé yo, la tiroiditis de Hashimoto, que ustedes han escuchado, básicamente se refiere al tiroides. El tiroide es el atacado, ¿ya?, por los anticuerpos antitiroideos. En este caso no. En este caso son varios órganos los atacados por el desarrollo de una determinada enfermedad autoinmune. ¿Ya? Y en el fondo, gran parte de esta enfermedad autoinmune está dentro del campo de la reumatología. ¿Ah? ¿Por qué? Porque afecta básicamente tejidos articulares o tejidos, qué sé yo, osteomusculares, ¿no es cierto?, o piel. Y esas enfermedades habitualmente las estudian la disciplina de la reumatología. Y ustedes ven algunos marcadores en las enfermedades reumáticas que son las que están acá. Y cuando uno sospecha de alguna de esas, habitualmente el médico general, el médico de familia, que está en un policlínico, digamos, o en la atención primaria, le puede pedir alguno de estos exámenes a la medida que sospeche, hasta que cuando ya la sospecha es más fuerte, lo deriva al especialista o a la atención ya a nivel hospitalario. ¿Ya? Hay pruebas generales que son pruebas inespecíficas de inflamación o actividad. Las más utilizadas por nosotros, o las cuales nosotros nos guiamos, donde que hay un proceso inflamatorio infeccioso en curso, es la velocidad de cementación de los glóbulos rojos y la proteína C reactiva. ¿Ya? Y esas están disponibles prácticamente en todas partes. Lo otro que uno pide habitualmente es un hemograma y un examen de orina completo, una orina básica. Hay pruebas más específicas que los vamos a ver en detalle más adelante, ¿no es cierto? Uno puede pedir el funcionamiento renal, ver los niveles del ácido úrico, alteraciones a nivel del tejido muscular, ¿no es cierto? Y pide estos exámenes, la creatina fosfoquinasa. Cuando uno piensa en que el paciente puede estar desarrollando alguna enfermedad autoinmune sistémica, lo primero que uno se va, el marcador para nosotros fundamental desde un punto de vista inmunológico, son los famosos anticuerpos antinucleares. ¿Ya? Aquí tenemos una gran población, ¿no es cierto?, de género femenino, y a propósito, es mucho más frecuente en casi todas las enfermedades autoinmunes, sistémica o no sistémica,
en mujeres. Hay una proporción mayor y probablemente ahí hay un tema hormonal de por medio. En consecuencia hay una discriminación para estas enfermedades. Después ustedes ven factor reumatoide, anticuerpos antistreptolicina, anticuerpos antinucleares. El complejo principal o mayor de histocompatibilidad, también uno puede medir algunos de esos. Anticuerpos, por ejemplo, anticitoplasma de neutrófilo, los famosos ANCA, que en algunas vasculitis uno los pide, cuantificación del complemento, glioglobulina, anticuerpos anticardiolipina, cuando piensa en algunas enfermedades también que producen trombosis, como el síndrome antifosfolípido, uno puede pedir estas cosas. ¿Ya? Me pareció interesante ir tocando algunos temas generales de que eventualmente ustedes pueden ver en la consulta, o el paciente les puede decir, mira, yo de repente tengo estos problemas, pero nunca me he hecho ver, no le he dado mucha importancia, y sería bueno que empezara a evaluarse. Este es un hecho relativamente, bueno, no es muy frecuente, pero uno lo ve en el área de la medicina interna, específicamente en el área dermatológica y reumatológica, y es el fenómeno de Raynaud. Siento que es un vasoespasmo intermitente de los dedos, básicamente de las manos, acompañado de dolor y disestesia, desencadenado por el frío, por el estrés o vibración. ¿Ya? Y uno le pregunta al paciente y el paciente refiere, sí, yo de repente, sobre todo en tiempo frío, hay 3 dedos que de repente se me ponen blanco y el resto normal. Ustedes ven ahí. Hay una fase claramente de vasoespasmo, vasoconstricción, ¿no es cierto? No llega sangre y se le pone en blanco, y después obviamente llega la sangre y van cambiando de coloración. ¿Ya? Aquí hay fases descritas, fase de palidez, fase de cianosis, fase de... ¿Ya? Y este fenómeno Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. Secundario, traumatismo, enfermedades arteriales, hematológicas, endocrinas, fármacos o enfermedades autoinmunes sistémicas. Ahora, dentro de las enfermedades asociadas a este fenómeno de Raynaud, es interesante porque si bien puede ser primario, o sea, no asociarse a ninguna patología autoinmune sistémica, y la persona puede vivir eternamente con Raynaud. Y de repente toma un vasodilatador y se le pasa, en el periodo de invierno con el frío se abriga bien, usa siempre guantes, ¿ya? Y lo tolera. ¿Ya? Pero uno puede, a través de esto, el antecedente puede sospechar una enfermedad autoinmune sistémica. Y una de las más importantes es la esclerosis sistémica. Y de hecho suele ser la primera manifestación, y en la forma limitada, el fenómeno Raynaud puede preceder a la infección cutánea durante varios años. Es decir, la esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad reumatológica mayor y que es importante diagnosticar oportunamente. Puede ser parte también de un síndrome de Sjögren. O sea, si además del fenómeno Raynaud uno le pregunta, ¿usted sufre de sequedad en los ojitos, tiene sequedad ocular o sequedad bucal? Y la persona dice sí, y alguna vez se ha medido, sí, me han medido las lágrimas, tengo una alteración, y de hecho me recomendaron gotas artificiales para los ojos, ya, y la boca, sí, tengo falta de producción, de repente se me hace nafta, en fin. Entonces uno puede pensar que está haciendo otra enfermedad. Puede ser una enfermedad mixta de tejido conectivo, o el lupus, ya lo vamos a ver más adelante. Algunas miopatías inflamatorias también se acompañan del fenómeno Raynaud, o una artritis reumatoide. ¿Ya? Ahora, si esta Raynaud se inicia tardíamente, digamos, después de los 30 años, hay crisis espontáneas de dolor intenso sin relación con la exposición al frío, hay afectación unilateral o asimétrica, o hay presencia de lesiones cutáneas, es decir, además del Raynaud, de repente hay como úlceras en la zona de los pulpejos de los dedos, ahí la cosa cambia. Ahí claramente puede tener entonces una enfermedad autoinmune sistémica. Hay otras cosas que son parecidas al Raynaud, como es la acrocianosis, en la cual hay frialdad y cianosis sostenida, persistente y simétrica, principalmente de las manos y los pies, con afectación íntegra de estas extremidades, que no suele ser dolorosa ni conducir a cambios tróficos, ni estar precedida de episodios de palidez previa. Fenómenos de acrocianosis, aquí tenemos algunos, ¿ya? En esta zona. O lo otro que es muy frecuente es la libido reticular, coloración cianótica en forma de malla reticulada que puede aparecer en cualquier localización. ¿Ya?
aquí está en la mano, en el dorso de la mano, ustedes ven el mapeo, ¿ya? Pero lo habitual es que se produzcan en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores. ¿Ya? De repente uno ve realmente un mapa, como caminos, por este fenómeno de la libre reticular. ¿Ya? Y por supuesto que también hay otra serie de elementos. Bueno, este fenómeno Raynaud primario puede estar dado por otras cosas, puede ser secundario, ¿ya? Como les decía, enfermedades arteriales, enfermedades hematológicas. Hay pacientes que tienen crioglobulinemia, es decir, tienen inmunoglobulinas cuya característica es precipitar con el frío. Y justamente eso se produce en los tiempos fríos y en las zonas más pendientes del cuerpo. Y eso se da justamente en los dedos de las manos y eventualmente en los dedos de los pies y a veces en los lóbulos de las orejas. Entonces la persona refiere, otra persona, un amigo en tiempos fríos, le puede decir, ¿qué pasa que la oreja la tiene oscura? La base ahí, o los dedos de las manos. ¿Eso por qué? Porque está siendo un Raynaud asociado a crioglobulinemia, que es una enfermedad hematológica que hay que estudiar. O síndromes claramente mieloproliferativos o linfoproliferativos crónicos, es decir, fenómenos neoplásicos hematológicos. Enfermedades endocrinas también pueden acompañarse de este Raynaud. El hipotiroidismo, el feocromocitoma. Hay fármacos que también pueden estar asociados por un efecto probablemente de rebote, por ejemplo los beta-bloqueadores, que supuestamente producen ciertos fenómenos de vasospasmo, ¿cierto? Cuando la dosis es muy alta, digamos. Entonces son importantes aquí los criterios clínicos, las alteraciones analíticas, ver si siempre hay otras cosas, las pruebas inmunológicas, si están positivas o no, los anticuerpos antinucleares, anticuerpos extraídos del núcleo, los famosos ENA, o antígenos nucleares solubles, y los ANCA, que son los que uno estudia en las vasculitis, los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. La radiografía de tórax general, son exámenes que uno pide en general. Entonces, en fenómeno Raynaud es importante descartar enfermedades autoinmunes sistémicas. Aquí está. No me acordaba de esta diapositiva. La libre reticular. Vasodilatación de los capilares y éstasis vascular, signo de isquemia de la piel, secundaria a un proceso patológico vascular que provoca esta coloración púrpura cianótica de la piel que sigue un patrón reticular. Y ahí está. Esto puede durar minutos como puede durar varias horas, digamos, y después pasa. ¿Ya? Puede ser por obstrucción vascular, ustedes ven las causales acá, puede ser por varias causales, tromboembolismo por arteriosclerosis, exoma auricular, vasculitis livedoide, ¿no es cierto? Este es un síndrome, este es de origen más bien neurológico, la hipercalcemia, hiperparatiroidismo, alteraciones de la viscosidad o cualquiera de estas patologías también pueden dar líneos reticulares o fármacos. Lo otro que uno puede encontrar es disminución de los pulsos periféricos. Y ahí también, dependiendo de esta patología, ¿no es cierto?, uno puede sospechar una enfermedad autoinmune sistémica. Sobre todo vasculitis de grandes vasos, ¿no es cierto?, el seno gigante o la de Takayasu, una tromboangitis obliterante o un síndrome de antifosfolípido. Aquí claramente, si uno toma el pulso acá, hay una disminución del pulso porque probablemente hay vasoespasmo, hay vasoconstricción, y hay una zona que claramente está absolutamente cianótica. ¿Ya? Ustedes ven acá, y esta es la famosa arteritis, ¿no es cierto?, de la temporal. ¿Ya? Y esto usted incluso se puede palpar la temporal y es absolutamente sensible y muy, muy dura. Entonces, ¿qué elementos sugieren una enfermedad autoinmune sistémica? Si la afectación es unilateral, si hay dolor a la palpación en el caso de las arterias temporales, si hay una diferencia significativa en la medida de la presión arterial en ambos brazos, si la cefalea es frontoparietal, si además tiene alteraciones visuales, si hay claudicación mandibular o hiperestesia del cuero cabelludo, o si hay un síndrome polimiálgico asociado. Si hay manifestaciones generales, además de
la disminución del pulso, por ejemplo, a nivel del brazo, si además está con fiebre, con malestar, con adelgazamiento. Si además es un fumador crónico, ¿no es cierto? Si hay lesiones cutáneas que sugieran estas enfermedades, por ejemplo, el edema nodoso, piloreticulares, pilodermia, en fin. Si tiene además fenómeno o si tiene antecedentes de trombosis. Todas estas cosas hacen sospechar una enfermedad autoinmune sistémica. En el examen físico es muy importante medir la presión en ambos brazos, hacer un electrocardiograma, ¿no es cierto? Hay que ver el índice de tobillo-brazo de la presión arterial. En el diagnóstico diferencial están estas enfermedades, enfermedad vascular arteriosclerótica, aneurisma, coagulación de la aorta y los embolismos arteriales. Y es muy importante cuando uno vea esto, porque esto puede ser de cuidado, ¿no es cierto? Hay que derivar si uno observa claramente las pruebas inmunológicas positivas, ¿no es cierto? Y si hay signos claramente de isquemia, alteración grave en los niveles de presión arterial, uno debería derivar al paciente con una cierta urgencia. Respecto a los dolores de cabeza, hay algunos tipos que sugieren también una enfermedad autoinmune sistémica. ¿Ya? Por ejemplo, la arteritis celular gigante, la cefalea está presente en el 80% de los casos. ¿Ya? Es bitemporal o varieto-temporal, que puede ser continua o pulsada. Si hay dolor a la formación de las arterias temporales, que pueden ser nodulares, tortuosas, engrosadas y con pulso disminuido. ¿Ya? Entonces esto claramente hace sospechar una arteritis de la temporal. Bueno, estas personas tratadas con, no sé, una semana de corticoides en dosis relevadas rápidamente controlan el cuadro. Ese fenómeno antiinflamatorio, el tratamiento es espectacular. ¿Cuándo uno debería sospecharlo, esta enfermedad autoinmune sistémica? Cuando hay falta de antecedentes de cefaleas previas, o sea, cuando el paciente empieza a presentar, sobre todo un paciente de cierta edad, empieza a presentar estas cosas. Cuando hay hiperestesia en el cuero cabelludo. O sea, además del dolor de cabeza, su nocturno está muy sensible. Cuando hay claudicación mandibular, en el 40% de los casos. Cuando hay manifestaciones visuales, ¿no es cierto? Ceguera súbita o una maurosis, o sea, una pérdida de visión abrupta, digamos, de un ojo. Secundaria neuritis óptica isquémica y más raramente trombosis en la arteria central de la rodilla. Si el paciente además tiene accidente cerebrovascular, típicamente de este territorio, el antecedente de líderes reticulares y el antecedente de trombosis. Yo creo que uno que debería ser un paciente con cefalea. Hoy día los pacientes con cefalea no consultan al médico general, van directamente después de un tiempo al neurólogo. Sí. El médico general, el médico de familia, el médico de atención primaria está absolutamente desprestigiado porque no tiene capacidad resolutiva. ¿Ya? Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que la formación que tienen es una buena formación, probablemente requieren capacitación y es lo que se está intentando hacer, pero ellos podrían resolver, y si no resolver, por lo menos enfocar, dar una aproximación diagnóstica bastante buena antes de derivar al especialista. ¿Ya? Aquí están las exploraciones complementarias ante una cefalea, ¿no es cierto? Toma la presión arterial, valorar los niveles de conciencia en signos meningios, valoración de las pupilas y posibles asimetrías faciales, valoración neurológica, por ejemplo, de la marcha, si hay dismetría, fondo de ojo, si es que pueden hacerlo, o algunas analíticas, exámenes generales. Y por supuesto, estudio de imagen, sobre todo cuando la cefalea no es claramente una cefalea tensional, que es lo más frecuente, ¿ya? O una cefalea migrañosa, que es una de las más frecuentes antes de pensar en una enfermedad autoinmune sistémica para indicar imagen. Por supuesto, el diagnóstico diferencial está la posibilidad, además de las más frecuentes, la tensional y la migrañosa, que sea por un proceso expansivo intracraneal, o una hemorragia subaracnoidea o accidentes vasculares cerebrales, o un hematoma subdural que no hace mucha clínica, digamos, pero sí hay una cefalea. Y hay como es un hematoma, hay caída de los niveles de masa globular, puede tener además una anemia acompañando a este paciente. Derivar si hay criterios clínicos para pensar en alguna de estas cosas, y las alteraciones analíticas también son bastante importantes.
Las adenopatías generalizadas pueden sugerir una enfermedad autoinmune sistémica, pero lo más frecuente cuando uno tiene una adenopatía, sobre todo a nivel axilar o a nivel cervical, es que esa adenopatía sea producto de otra cosa, alguna cosa benigna. Y lo más frecuente son las clásicas enfermedades virales que se acompañan de adenopatía, el síndrome mononucleósico por Epstein-Barr o el citomegalovirus, que dan estos síndromes con poliadenopatía y con otras cosas, con cefalea, con fiebre, en fin. Pero sí hay algunas de estas condiciones, el lupus eritematoso sistémico, un Sjögren, una sarcoidosis, que se puede acompañar obviamente de adenopatía. Ahora, no forman parte de los criterios clasificatorios para estas enfermedades, las adenopatías, pero pueden aparecer en estas enfermedades. Sobre todo el tamaño y el tipo de la adenopatía. Cuando yo tengo un ganglio linfático inflamado a nivel cervical, a nivel, qué sé yo, submandibular o la cadena yugulogástrica, ¿no es cierto? Si son varios y son chicos y son claramente inflamatorios, uno no les da mucha importancia. Pide exámenes para ver mononucleosis y otras cosas, pero no les da importancia, les da antiinflamatorio, un poquito de corticoide y pasa. Pero si son más grandes, ¿ya? Son mayores de 2 centímetros y están en varias áreas y además son mujeres menores de 40 años acompañados de síntomas generales, ahí hay que tener muy en cuenta la característica de la adenopatía. Uno se queda tranquilo cuando son de carácter inflamatorio, dolor, móviles y blandos, no adherido planos profundos. Ahí uno se queda tranquilo, incluso con compromiso axilar y compromiso inguinal, puede pensar perfectamente que es un cuadro viral. Sin embargo, si es único, si es grande, 3 centímetros a nivel cervical o a nivel axilar, adherido a planos profundos, que no es móvil, es pétreo, no es blandito, y no le duele, ojo, porque ese ganglio hay que usarlo porque puede ser un linfoma. Entonces, por eso las características son importantes. Las aftas. Bueno, las aftas, ustedes supuestamente la ven probablemente con bastante frecuencia. Yo veo muchas pacientes derivadas por dermatólogos por aftas recurrentes, las úlceras aftoides recurrentes. ¿Por qué? Porque piensan en alguna enfermedad inmunológica. Dicen, no, vaya a ver el inmunólogo, tiene que hacer un estudio, y directamente piensan en un BC, si por eso lo derivan. Puede ser una vasculitis, no piensan en un lupus, pero sí pueden pensar en un BC. Entonces uno le hace algunas preguntas y va descartando si tiene un síndrome de Zika, o sea, si tiene sequedad ocular y sequedad bucal, y tiene archagia, algunas manifestaciones articulares, uno puede pensar en un SIDA. Pero lo habitual que tiene que descartar son estas 3 patologías. Ahora, cuando la afta, ella dice que es 1, máximo 2, duran 1 o 2 semanas, son menores de 1 centímetro, habitualmente menores de 0,5, están en la mitad anterior de la mucosa bucal, y me aparecen no cuando como chocolate, pero sí cuando estoy estresada. Y solamente eso, no hay aparición de aftas a otro nivel, a nivel genital, no hay aparición de fenómenos de piodermitis, no ha tenido problemas de ojo rojo para pensar en una uveitis, para pensar en un BSET, por ejemplo. No tengo nada de eso ya. Entonces uno igual va a pedir estudio. Pero ya la tranquiliza diciendo que lo más probable es que esto sea unas úlceras del afta recurrentes, ¿no? Los criterios de diagnóstico de BC están relativamente establecidos, son úlceras orales recurrentes, mínimo 8 episodios durante 12 meses, más 2 de estos siguientes, o sea, úlceras o cicatrices aftosas genitales recurrentes. En el ojo, antecedentes de uveitis anterior o posterior, vasculitis retiniana. En piel pueden haber otras manifestaciones, eritema nodoso, pseudofoliculitis, lesiones papulomusculosas,
o nódulos acneiformes, pacientes o adolescentes no tratados con corticoides. Y está el fenómeno que lo estudian los dermatólogos, el fenómeno de hepatética positivo, que es en el fondo que yo soy capaz con sacar con una mayor sensibilidad a que la piel se escape. ¿Ah? Pueden hacer sus estudios. Estas son las aftas que ustedes ven, ¿cierto? Las úlceras aftoides, aquí están en el paladar, y son varias. No son muy grandes. ¿Ya? Y por supuesto cuando aparecen úlceras a otro nivel. ¿Cuáles sugieren una enfermedad autoinmune sistémica? Úlceras aftoides recurrentes. Orales extensas, dolorosas y crecimiento rápido, localizaciones diferentes en la mucosa oral, si además aparecen úlceras nasales o a nivel palatino, aftas genitales que curan dejando cicatriz, o sea, ya se fueron de la esfera bucal, aftas en regiones vecinas, en la ingle, en la región perineal, si además se acompaña de otras cosas, de mitis, salpingitis, urtitis, es decir, se acompaña de otras inflamaciones. Y claramente aumenta la sospecha de esta enfermedad autoinmune si además tiene tromboflebitis, artritis, ¿no es cierto?, sequedad de las mucosas, o sea, cualquier lesión cutánea sugerente de estas enfermedades. Pero las aftas en el diagnóstico diferencial sabemos que es una frecuencia tiene en la población general bastante alta. Hay factores exógenos que pueden estar asociados al afta, sin necesidad de que sea una enfermedad autoinmune. De hecho, esto es lo más frecuente de todo. Hay personas con alergia a ciertos alimentos que hacen aftas producto de la ingestión de esos alimentos. Pueden haber fármacos también asociados, infecciones virales. Hay procesos sistémicos que pueden asociarse a aftas, pero en realidad son enfermedades, ¿no es cierto? Y por supuesto está la estomatitis lactosa recurrente. Ahora, si el paciente está con una citopenia importante, aparecen varias úlceras aftoides, pero además está con inflamación del resto de la mucosa bucal y está con 50 neutrófilos, es decir, está con agranulocitosis, por eso tiene úlceras aftoides. Y eso es producto de una enfermedad severa hematológica, ¿ya? Y eso, por supuesto, que tiene que ir a estudio. También uno siempre hace estas pruebas en Bueno, para ir finalizando, vamos a hablar de la artritis reumatoide y del lupus eritematoso sistémico, porque probablemente esas son las dos enfermedades autoinmunes sistémicas que son más complejas desde el punto de vista del diagnóstico, son complejas también desde el punto de vista terapéutico, porque hoy día las armas que tenemos para manejar estas enfermedades, si bien podemos inducir en un alto porcentaje de ellos de remisión, también hay casos refractarios. La artritis reumatoide es una poliartritis crónica, simétrica y erosiva y debe sospecharse en pacientes mayores de 6 años que presentan inflamación articular o derrame articular durante más de 6 semanas, de 3 o más articulaciones, preferentemente de pies y de manos, pero lo más frecuente en las manos. ¿Ya? Es una persona habitualmente que llega, ¿cierto? Puede ser mujer o hombre, yo les decía que es mucho más frecuente en mujeres, y que refiere, una de las primeras cosas que refiere es dolor articular, y específicamente en las articulaciones de las manos, las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales. Solamente dolor. Y el otro antecedente importante es la rigidez en las mañanas, la rigidez matinal. Pero no es la rigidez matinal que puede, no sé, tener cualquiera de nosotros cuando uno duerme, en fin, dura unos minutos y pasa. Ellas no, les duran bastante tiempo, sobre todo más de una hora, en que les cuesta abrir bien la mano, ¿no es cierto? Les cuesta. Y uno lo observa, lo examina, ¿no es cierto? Palpa las articulaciones y no hay nada. Ella refiere el dolor articular a la artralgia, pero no tiene artritis, no tiene sinovitis, no tiene inflamación. Pero no le duele nada. Pero tiene ese antecedente. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios
Los criterios están basados en las recomendaciones del Colegio Americano, ¿no es cierto?, de reumatólogos, y la Liga Europea, ¿no es cierto?, contra las enfermedades reumáticas, la EULAR. Incorporan, ¿no es cierto?, estos criterios de diagnóstico, los anticuerpos antipéptidos citrulinados y los reactantes en fase aguda. Y estos son los criterios para artritis reumatoide, que básicamente son criterios de afectación articular, ¿no es cierto?, o criterios más bien inmunológicos de serología. Y de acuerdo al puntaje que alcance, uno asume que está en proceso de tener una artritis reumatoide o realmente tiene una artritis reumatoide establecida. Ustedes ven que las afectaciones articulares más importantes con el mayor puntaje se dan cuando son articulaciones pequeñas afectadas. ¿Ya? 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas tiene un puntaje de 3. Mayor de 10 articulaciones pequeñas afectadas, habitualmente de las manos, ¿verdad?, eso es lo más frecuente, tiene un puntaje, en este caso, de 5, más alto. Una articulación grande afectada, 0. Es decir, no, tengo un problema en la rodilla. Es otra cosa. ¿Ya? No va por el lado de la artritis reumatoide. Y la serología, bueno, tiene el factor reumatoide que uno tiene que medir y los anticuerpos contra el péptido citrulinado, ¿no es cierto?, que también uno estudia ambos. Y ustedes ven cuando están positivos, cuando están positivos bajos tienen un puntaje de 2 y cuando están positivos más altos tienen un puntaje de 3. ¿Ya? Y también cuando están elevadas los reactantes de fase aguda, que uno los pide en un hemograma, aparece la velocidad de segmentación del glóbulo rojo, la VHS, o pide directamente una PCR. También les da un puntaje de 1. Y la duración, si es de más de 6 semanas, tiene un puntaje de 1. Si uno suma, ustedes ven, un paciente será clasificado de artritis reumatoide si la suma total es igual o superior a 6. ¿Ya? O sea, cuando tiene varias articulaciones afectadas, tiene ya un puntaje de 5. ¿Ya? Lo habitual es que tenga 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas, o sea, parte con eso. Si además tiene el factor reumatoide y el antipéptido semicirculado a niveles altos, tiene otro puntaje de 3, aquí ya tiene 6. Y la duración también es importante. Entonces, lo importante es el diagnóstico precoz de estas patologías. Y los nuevos criterios de artritis reumatoide, que yo les decía del péptido y de otras cosas, solo se aplicarán a la población que debe tener las siguientes características: presentar al menos una articulación con sinovitis clínica, al menos una articulación inflamada, y que dicha sinovitis no pueda explicarse por el padecimiento de otra enfermedad. O sea, que no vaya a ser una sinovitis séptica. ¿Ya? O una sinovitis en el pie que no vaya a ser gota, o sea, que sea otra cosa. ¿Ya? Tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación y que considere la distribución de la afectación articular, serología de factor reumatoide y el antipéptido citrulinado. Aumento reactante en fase aguda y la duración igual o superior a 6 semanas. Estos elementos son importantes. Lo habitual de la clínica, digamos, de estas articulaciones es que la afectación sea poliarticular, es muy importante, simétrica. ¿Ah? Es impresionante. Uno empieza a tocar la información y tiene, claro, tiene el dedo índice con la metacarpo falángico inflamado y va al otro dedo de la otra mano y el mismo dedo índice con la misma articulación inflamada. Impresionante. Simétrico. Poliarticular, tumefacción, sin eritema, ¿ya? Dolor al movimiento. Predomino, articulaciones pequeñas, ¿no es cierto?, las manos sobre todo, rigidez matutina mayor de 1 hora. Y usted cuando se levanta, yo, además de los dolores articulares que refiere, ¿le cuesta venir la mano? Sí, me cuesta. ¿Y cuánto se demora? Como 2 horas. Después de 2 horas me siento bien. ¿Ya? O sea, cuando llego al trabajo, usted llega con cierta rigidez en las manos. Las más frecuentes articulaciones involucradas acá, las metacarpofalángicas, ¿ya?, y las interfalángicas proximales. ¿Ya? Metatarso también pueden haber, o de movimiento. Y por supuesto que ya cuando esto es muy crónico y no hay control, empiezan otras alteraciones, ¿ya? Como, qué sé yo, los dedos, cuello cisne, definición cubital de los dedos, en fin.
Más o menos, ¿cuánto tiempo demora en generarse esa formación y esta fase avanzada promedio? En promedio yo diría que son varios años. ¿Ya? Son varios años. Incluso para hacer el diagnóstico uno se demora algunos meses. ¿Ya? Pero como empieza con el tratamiento, y el tratamiento, vamos a ver más adelante, tiene un buen rendimiento, esa fase avanzada se trata de que no se produzca nunca, que se induzca remisión de la enfermedad. ¿Ya? Pero son varios años. Por eso que probablemente las abuelitas nuestras o las mamás de las abuelitas pueden haber tenido esas cosas, ¿no? Y bastante más joven. Pero hoy día yo diría que es mucho menos frecuente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace precozmente. Esta es una patología auge, es una patología GES. Ya, por lo tanto, tienen cobertura. Y la cobertura es para el diagnóstico, para la terapia, que es la terapia óptima hoy día disponible. Si lo único es que hoy día, con el sistema de salud chileno, no han entendido que tienen que hacer el diagnóstico precoz para recibir un tratamiento precoz efectivo, son las personas que viven con VIH, que todavía no se diagnostican y que andan sin saberlo, ¿ya? Entonces, pero el resto de las patologías, el VIH también es patología GES, tiene diagnóstico, tiene tratamiento, y el tratamiento es efectivo, la terapia retroviral es espectacular, pero tenemos en Chile este problema, que no tenemos el diagnóstico oportuno, y las personas, digamos, todavía sienten que el sistema no les da confianza, no se estudian y no van como corresponde a asistir a los hospitales. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que probablemente cuando lleguen van a llegar ya en etapa avanzada, probablemente en etapa SIDA, y va a ser más difícil controlar. Bueno. Hay clínica extraarticular, o sea, fuera de la parte articular propiamente tal en artritis reumatoide, pueden haber otras cosas, ¿no es cierto? Manifestaciones extraarticulares como los nódulos reumatoides, que lo habitual es que aparezcan aquí de repente en la zona del codo, ¿no es cierto? Aparecen como pero es en la articulación igual. Sí. Es la articulación. Sí. ¿Ya? En la zona articular, estos famosos nódulos reumatoides. 20 al 30% de los pacientes se han descrito que es un fenómeno más bien político. Cuando uno estudia esto, bueno, el 100% tiene factor reumatoide positivo, son generalmente sintomáticos, pueden infectarse, localizados preferentemente en codo, las zonas de roce, y también hay otras zonas. ¿Ya? Y también puede haber vasculitis. ¿Ya? Los pacientes con artritis pueden ser perfectamente vasculitis en la piel, ¿cierto? Diferentes tipos de vasculitis. Esto es una de las cosas que no es tan precoz, pero cuando uno toma una radiografía, lo que uno observa, esta es una articulación de la mano, es erosiones marginales a nivel óseo. ¿Ya? Y por supuesto que ya en etapas más avanzadas, la desviación de los dedos del pie. Ustedes ven acá una falange en cuello de cisne, que ya es una etapa avanzada. Y una de las etapas que probablemente es importante en el diagnóstico es una osteopenia yuxtaarticular y erosión. ¿Ya? Y se va perdiendo la imagen de la articulación propiamente tal, ya sea a nivel de las metacarpos falángicas o de las interfalángicas proximales. Ahora, esto es una etapa bastante avanzada en la artritis reumatoide, ahí hay una gangrena digital, o sea, claramente aquí hubo un fenómeno arterial, isquemia arterial importante, produjo una gangrena y perdió el dedo. ¿Ya? Lo habitual es que se produzcan estas vasculitis leucocitoplásticas, cuando se produce vasculitis, ¿no es cierto? Que hay lesiones sobre todas las partes pendientes del cuerpo de este púrpura de tipo vascular, que es un púrpura palpable, a diferencia del púrpura de la trombocitopenia, que es un púrpura más bien, es como una pica de pulga, simplemente uno ve una petequia oscura, pero que no es palpable. Estos son palpables. ¿Son levantados? Son levantados, tienen relieve. A eso se refiere. Claramente.
Bueno, y los hallazgos radiológicos, algo habíamos dicho, hay tumefacción de partes blandas, hay esta debilidad a nivel óseo, ¿no? Osteopenia y articular, pueden haber erosiones óseas, que estas son mal pronósticos si son relativamente precoces, como esta que está acá, ¿no es cierto? Donde está la flechita, hay parte del hueso que desapareció en forma de quiste subcondrales o pérdida de cartílago, pueden haber luxaciones o subluxaciones. La radiografía en las etapas iniciales puede ser normal y la resonancia además no ofrece mayor sensibilidad que la radiografía. Y los hallazgos de laboratorio, bueno, el factor reumatoide clásico, ¿no es cierto? Que el factor reumatoide en el fondo es un autoanticuerpo contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Tiene una sensibilidad de un 75% aproximadamente y una especificidad también alta sobre el 70%. Ahora, ¿cuál es el problema? Que 5% de personas sanas ya pueden tener un factor reumatoide positivo y el 15% de personas de más de 65 años de edad lo tienen y es un fenómeno más bien autoinmune pero que no significa enfermedad, ¿ya? Ustedes ven que un tercio del factor reumatoide positivo tienen artritis reumatoide, ¿ya? O sea, la gran mayoría de las personas a nivel general obviamente tiene factor reumatoide positivo, pero sobre todo sobre cierta edad no se asocia directamente a una enfermedad como la artritis reumatoide. Y ustedes ven que aquí se destaca que no sirve como screening ni como seguimiento, sino como factor pronóstico, ¿ya? Como diagnóstico sirve para confirmar si clínica es sugerente de artritis reumatoide. Pero si no es sugerente, un factor reumatoide débilmente positivo no significa mucho. Y está elevado al 100% en el caso de los famosos nódulos subcutáneos o en las vasculitis. Y el otro examen que es relativamente reciente, que uno hoy día está también pidiendo, porque tiene una especificidad muy superior respecto al factor reumatoide, sobre el 90%, y también tiene una alta sensibilidad, es el famoso péptido antipéptido cíclico citrullinado o anticitulina, ¿no es cierto? Que también orienta a un diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces uno pide factor reumatoide y el anticuerpo anticitulina. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de la artritis reumatoide debe dirigirse a disminuir la actividad inflamatoria, evitar la progresión de la lesión articular y sus consecuencias. Y el objetivo ideal del tratamiento de esta artritis es conseguir la remisión de la enfermedad o obtener el mejor control posible de la actividad. Y se debe prestar especial atención a los enfermos con un diagnóstico reciente de artritis reumatoide, para instaurar un tratamiento con fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad. Los denominados los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad. ¿Ya? Entonces, tan pronto se hace el diagnóstico, uno debería utilizar este tipo de fármaco, ¿ya? Que es distinto a los antiinflamatorios clásicos y a los corticoides. Porque si uno ve a una persona con una sinovitis en un dedo que le está molestando y piensa que puede estar haciendo una artritis reumatoide, lo primero que hace es darle un antiinflamatorio y un corticoide y se le pasa. Pero la enfermedad sigue, ¿ya? Entonces por eso es importante empezar a utilizar desde las primeras etapas del diagnóstico estos fármacos. ¿Para qué? Para alcanzar la remisión o la baja actividad de la enfermedad en cada paciente. Y la monitorización debe ser frecuente. Muchos de estos pacientes, cuando uno los enfrenta y les plantea el diagnóstico, lo que hacen es buscar segundas opiniones, lo típico, digamos. Segundas y a veces terceras opiniones. Otro día pude ver una paciente que llegó y dijo: hace 10 años me hicieron el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Y por qué viene ahora después de 10 años? A ver nomás. Pero está con síntomas, ¿qué ha pasado? No he tenido nada. ¿Y qué es lo que tuve? No, tuve unos dolores articulares, me dieron unos meses metotrexato y después no. Entonces, claro, hay personas que se pierden, y claramente hay algunos que se pierden porque no tienen, pero hay otros que se pierden y después llegan con manifestaciones ya de mucho mayor avance en la enfermedad. Entonces, el tratamiento farmacológico del artritis reumatoide, ustedes ven acá, son los fármacos, ¿no es cierto?, modificadores de enfermedad, y entre los cuales aquí tenemos el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida y los antimalónicos,
como la hidroxicloroquina o el plaquenol, que son los más utilizados. Ya tenemos también fármacos por decirlo así, de segunda línea, terapia anticitoquina y anti algunas células, ¿ya? Y los más frecuentes usados en estas patologías, pero no modifican la enfermedad, son los corticoides y los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y estas son las recomendaciones de la Liga Europea contra estas enfermedades. La celular es del año 2013. Hay algunos avances al respecto, pero básicamente uno hace el diagnóstico clínico de artritis reumatoide y inicia el primer fármaco, es el metotrexato. Inicia el metotrexato en monoterapia o terapia combinada con otro fármaco igual, ¿no es cierto? Y si se alcanza el objetivo a los 6 meses, perfecto, continúa con igual esquema de terapia, y si no, tiene que pasar a una segunda fase, ¿ya? Siempre en la fase inicial uno acompaña de corticoides en dosis baja, ¿ah? Porque tiene un elemento antiinflamatorio importante. Y en la segunda fase aparecen otros fármacos, ¿ya? Cuando hay pérdida de eficacia o toxicidad en la fase inicial, se adiciona un biológico que es básicamente un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Hoy día en algunas de estas enfermedades que están en patologías GES, algunas se autoriza el uso de los anticuerpos monoclonales, ¿ya? O sea, están autorizados porque son fármacos de alto costo y que pueden ser y tienen bastante bien rendimiento en algunas fases de esta enfermedad. Y por supuesto que también está la tercera fase, se van cambiando estos fármacos, hay fármacos nuevos que también han salido, ¿ya? Este es el más importante. Yo diría que probablemente el 80-90% de pacientes con artritis reumatoide parte con metotrexato, ¿ya? Y esa es la dosis recomendada. Hay algunos síntomas para ver las reacciones adversas a medicamentos, los RAM, que pueden ser algunas de esas, pero habitualmente los pacientes se van estudiando periódicamente funcionamiento del hígado, si no tiene un problema desde el punto de vista hematológico, no hay citopenia, entonces uno lo va monitorizando. Y estas son las dosis del resto de los medicamentos. El Ministerio de Salud, como la artritis reumatoide es patología GES, tiene una excelente guía clínica publicada y uno puede seguir absolutamente todas las etapas de diagnóstico de la enfermedad y de terapia. Está muy bien hecho. Este es el famoso metotrexato. Y los corticoides orales son efectivos para el manejo del dolor y la inflamación articular y deben ser usados en la menor dosis posible, obviamente bajo 15 miligramos, por el menor tiempo posible. Y no deben ser usados como monoterapia. Probablemente para manejar una sinovitis inicial pueden servir, pero después obviamente uno tiene que usar el resto de los medicamentos. Están los famosos agentes biológicos, ¿cierto? Que son productos de células vivas modificadas genéticamente como bacterias, hongos, células mamíferos. Y atacan los componentes específicos de la respuesta del sistema inmunológico que contribuyen a la enfermedad. Y supuestamente preservan la función inmunológica necesaria, dejándolas intactas, o sea, las otras funciones. Atacan directamente células. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos de ellos. Hoy día están aprobados y son utilizados anticuerpos anti-TNF, ¿ah? O sea, antifactor de necrosis tumoral. Se utilizan estos fármacos anti-CD20, el famoso Bactera o rituximab también es utilizado. El anti-CD20 es un monoclonal que depleta de linfocitos B, como son los linfocitos B que se dividen en células plasmáticas que producen los autoanticuerpos, contra los linfocitos B. ¿Ya? Han salido anti-interleuquina 6 o contra moléculas coestimulatorias. Bueno, pero además de la terapia farmacológica están las clásicas medidas generales, ¿cierto?, desde el punto de vista del manejo de la enfermedad, ver muy bien los factores educacionales, emocionales, ¿cierto? Cómo se toma la vida, la terapia física y ocupacional, descanso sistémico, descanso articular, el ejercicio, frío, calor, aparatos de ayuda, si necesitan o no férula,
hay que perder peso si uno tiene un sobrepeso importante. ¿Ya? Eso respecto a la artritis reumatoide. ¿Ya? ¿Qué podemos decir respecto al lupus? Esto va a ser un poco más corto, pero el lupus eritematoso sistémico probablemente es una de las enfermedades en medicina que es más difícil diagnosticar porque de alguna manera simula o se eclipsa una serie de otras enfermedades. Entonces, uno piensa que está haciendo un diagnóstico de lupus y en realidad no es lupus, es otra cosa. Es muy importante los criterios, divisarlos, así como el artritis reumatoide, los criterios se van cumpliendo, no en un día, sino que de manera progresiva en el transcurso de semanas o meses, y eventualmente años. En el lupus también. No es fácil hacer el diagnóstico, digamos, como si uno hace el diagnóstico de, no sé, una foliculitis. Entonces, el lupus es una enfermedad inflamatoria sistémica de mecanismo autoinmune y etiología aún desconocida, como todas las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad crónica caracterizada por exacerbaciones y remisiones, puede afectar varios órganos simultáneamente o de manera progresiva, y la gravedad varía de leve a crisis con compromiso vital. Algunos aspectos de la epidemiología: tiene una prevalencia de 10 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. La edad del diagnóstico, lo habitual, entre los 16 y 55 años, al 65% de los casos. Menos de 16 años de edad, 20%, mayor de 65 años, 15%. La razón, ustedes observan que en esta edad, la razón mujer-hombre es de 6 a 10 casos por cada un hombre. O sea, es mucho más frecuente en la población femenina. En los menores de 14 es un poquito menos la diferencia. Ahora, la pregunta de muchos se hacen es si realmente la persona quiere saber si tiene lupus o no. ¿Ya? Porque eso también es frecuente. O sea, mira, hace 5 años me hicieron un diagnóstico de lupus. Y me gustaría ver, porque sé que el lupus en realidad es una enfermedad que me la vio la dermatóloga, que tenía algunas manifestaciones, pero yo creo que es una enfermedad inmunológica y quiero saber su opinión. ¿Tengo lupus o no? Entonces la pregunta es: ¿usted quiere saber si tiene lupus o no? ¿Se siente bien o no? ¿Sí? ¿Tiene algunos síntomas? ¿Qué manifestaciones tiene? Bueno, no muchas, pero me dijeron que tenía lupus y yo quiero saber si puede algún estudio molecular, algún estudio de laboratorio sugerirme si tengo o no lupus. Y ahí uno empieza a revisar los criterios diagnósticos de lupus. Y son básicamente criterios a nivel cutáneo, ¿no es cierto?, de lesiones a nivel dermatológico, criterios que podríamos decir clínicos sistémicos, y los criterios de laboratorio. ¿Ya? Y el antecedente de estos criterios cutáneos son de Raj-Malar, que es una pregunta que uno siempre hace. ¿Alguna vez usted, sobre todo en el periodo de verano o cuando ha ido a la playa, le han dicho que tiene eritema en ambas mejillas, incluyendo el puente nasal? O sea, tiene lo que se denomina un eritema en alas de mariposa, la mariposa lúpica. Ya eso que está escrito en los libros no es tan frecuente, digamos. A lo mejor antes era hoy día es menos frecuente, pero es importante eso. Un rash discoide, si tiene fotosensibilidad, si yo no me pongo al sol, porque cada vez que me pongo al sol me quemo. ¿Ya? Úlceras orales, nuevamente, aftas orales recurrentes. Está el antecedente. Criterio sistémico: ustedes ven artritis, si alguna vez ha tenido un episodio de sinovitis en alguna articulación, serositis, o sea, si ha tenido pericarditis, si ha tenido pleuritis, o sea, cuestiones un poco más grandes. Si tiene compromiso renal, ¿cómo están funcionando sus riñones? ¿Ha tenido alguna vez un cuadro de insuficiencia renal aguda? ¿Ya? ¿O ha tenido problemas renales? ¿O compromiso neurológico? ¿Ya? Y los criterios de laboratorio están los niveles de anticuerpos antinucleares, ¿no es cierto? Otros criterios inmunológicos, ¿no es cierto?, de exámenes inmunológicos alterados, por ejemplo, complemento bajo, si tiene un directo positivo, en fin. O exámenes hematológicos que se refieren básicamente a citopenia. Si además tiene anemia, si tiene neutropenia, si tiene trombocitopenia. ¿Ya?
Entonces, si ustedes ven aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 11. Estos son los 11 criterios. Para el diagnóstico de lupus debe tener al menos 4 de 11 criterios presentes, de manera simultánea, nuevamente, igual que la artritis, o progresiva durante un periodo de observación, que pueden ser varios meses, ¿ah? Y años, ¿ya? O sea, durante todo este periodo uno va haciendo el estudio y el seguimiento. Según los nuevos criterios de diagnóstico, uno debe cumplir al menos estos 4 criterios con al menos uno clínico y uno inmunológico, ¿ya? O sea, yo no puedo cumplir los 4 criterios dermatológicos para hacer el diagnóstico de lupus, ¿ah? Tiene que haber otro clínico y uno claramente inmunológico. El compromiso neurológico, alopecia, criterio inmune incluye ahora C3-C4 bajo y el CUM directo positivo. Antecedente de nefritis lúpica como criterio clínico en presencia de anticuerpos antinucleares positivos o anti-DNA, a pesar de que son solamente 2 criterios, también sugieren que puede estar haciendo un lupus. Bueno, el famoso autoanticuerpo, que en este caso es un anticuerpo antinuclear, está presente en un 99% en lupus, ¿ya? Ustedes ven ahí el núcleo de las células, estas son unas células de cultivo, que está teñido completamente, ¿ya? Este patrón de tinción se denomina homogéneo, porque está todo el núcleo teñido. Si aparecen motes verdes acá y partes no teñidas, uno habla de patrón moteado, que es uno de los más frecuentes en anticuerpos antinucleares. No son específicos, obviamente, de lupus, se dan en otras condiciones. Son positivos en enfermedades inflamatorias, infecciosas y neoplásicas, se observan en 5% a 15% de personas sanas. Para variar, al igual que el factor reumatoide, yo puedo tener un antinuclear positivo en título bajo y no significa absolutamente nada si no hay una clínica que justifique ese anticuerpo antinuclear. Otros más específicos son el anti-DNA y anti-SM, que es un tipo de anticuerpo extraído del núcleo. El problema es que los autoanticuerpos habitualmente preceden al diagnóstico incluso en varios años, ¿ah? Ustedes ven el diagnóstico acá fue en este tiempo 0, y 5 años antes ustedes pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Aquí en la línea verde ustedes ven alrededor de poco más del 50%, 5 años antes tiene un anticuerpo antinuclear. Entonces, el título de corte habitualmente es 160 en la mayoría de los laboratorios, y uno dice, chupaya, fíjese que hace 6 años atrás a mí me hicieron un anticuerpo antinuclear, no sé por qué, y me salió positivo, pero después yo nunca me lo repetí. Hasta ahora. ¿Ah? Y por supuesto que hay otros también anticuerpos que uno estudia, que tienen que ver también con el perfil de autoinmunidad, y son diferentes tipos de autoanticuerpos. La causa o la patogenia no la conocemos, sabemos que pueden haber fenómenos hormonales asociados, el ambiente también puede influir, y claramente hay un componente genético y probablemente de poligenes, ¿no? Y desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento es un poco más complejo que la artritis reumatoide, porque han salido muchas cosas, muchos tratamientos que tienen que ver claramente con tratamientos inmunológicos directamente, ¿ya? En el otro caso teníamos los fármacos antirreumáticos, los modificadores de enfermedad. Aquí tenemos claramente una serie, ¿no es cierto?, de citoquinas o de anticuerpos que han salido, que son de origen biológico y que van a atacar diferentes fases de la enfermedad y de la producción de estos anticuerpos, ¿no? Nuevamente aquí está el linfocito B, el linfocito T, ¿no es cierto?, con sus relaciones entre ambos, la célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula dendrítica, ¿no es cierto?, que va a estimular esta respuesta, y uno puede utilizar nuevamente anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, que han salido al mercado, anticuerpos anti-TNF, que bloquean el TNF, anticuerpos que bloquean la interleuquina 6, ¿no es cierto?, o también bloqueo del interferón, que estimula esta célula, puede ser un anti-interferón, o inhibidores de los receptores de tipo TOL, que también pueden estar influyendo acá en la respuesta,
O sea, hay una serie de mecanismos moleculares involucrados en la respuesta autoinmune en el lupus que uno puede ir intentando neutralizarlo con diferentes medicamentos y muchos de ellos están siendo probados hoy día. Entonces lo que uno intenta hacer con todas estas terapias es tratar la inflamación y la autoinmunidad con antiinflamatorios, antimalógicos y fármacos que inmunosuprimen, ¿no es cierto? Y los más utilizados en el futuro van a ser los biológicos que van a atacar específicamente ciertas áreas del cuerpo. Y por supuesto también hay que preocuparse de otras cosas, ¿no es cierto?, que pueda tener el paciente. Las crisis de alta reactividad en lupus o de mayor gravedad, uno lo maneja con este anticuerpo monoclonal, el rituximab, que es un anti-CD20 que les decía que hace una depresión completa de los linfocitos B, que es utilizado como terapia de segunda línea en lupus grave que está afectando ciertos órganos. Y utilizamos pacientes refractarios a terapia inmunosupresora a full dosis. Este es el CD20, ¿no es cierto?, que está como marcador en los linfocitos B. Ustedes ven prácticamente en todos los linfocitos B, y yo utilizo anticuerpo anti-CD20, ¿ya? Y por lo tanto, en teoría, suprimo la producción de estos anticuerpos, ¿ya? Y como los voy a eliminar los linfocitos B, yo depleto de linfocitos B. Incluso puedo medir inmunoglobulina en ese paciente después de un tiempo y va a tener muy poca. Porque, bueno, y ahí es susceptible también, porque elimino no solamente los anticuerpos que son autoanticuerpos, como el anti-DNA de doble hebra, ¿no es cierto?, u otros autoanticuerpos, sino que también elimino los anticuerpos que son producidos normalmente para defendernos de microorganismos. También los elimino por la terapia con anti-CD20. Bueno, las nuevas líneas terapéuticas o las inmunoterapias van a ir a inhibición de estas señales extracelulares con agentes moleculares o terapias basadas directamente en células, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablan de células madres mesenquimales que podrían intentar resolver el problema, ¿no?, todavía a nivel experimental, ¿ya? Vamos a llegar en algún momento a usar terapias moleculares y biológicas combinadas. Va a haber un cóctel de fármacos dirigido a blancos específicos con menor riesgo de efectos adversos y situación inmune. Ahí uno está hablando ya de medicina personalizada, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto, en un protocolo, en que tenemos inmunoterapia con células dendríticas en artritis reumatoide refractaria. Y es un protocolo que lidera justamente la doctora Lilian Soto. Pacientes ya refractarios que no han respondido a nada, ni siquiera a los biológicos en artritis reumatoide. Estamos obteniendo de esa persona células dendríticas. Esas células dendríticas las ponemos en contacto supuestamente con antígenos modificados asociados a la artritis reumatoide, y después intentamos que estas células, ¿no es cierto?, de alguna manera aprendan, ¿ya?, a reconocer entre comillas, autoantígeno, y estas células que son viables, después las proliferamos en el laboratorio y se las inyectamos a la paciente. Son células dendríticas autólogas, pero estas células inyectadas van a ir con una capacidad de presentación de ese antígeno de manera diferente, de tal manera que es la propia persona que debería generar respuesta contra este antígeno, ¿ya? Intentando obviamente producir supresión de esta respuesta. Lo mismo que se está haciendo en otras áreas. En el área de cáncer también hay mucha inmunoterapia, y la Chile también en melanoma y el cáncer de colon tiene varios desarrollos en inmunoterapia personalizada. Si no, tenemos que pedir ayuda, ¿no?, para el superhéroe, ¿no? Cuando no tenemos posibilidad de tratar bien, bueno, hay que ver cómo podemos hacer. Muchas gracias. Son superhéroes, pero inmunes presentes. Muy bien. Preguntas, se ofrece la palabra.